Ahora es el turno de recibir al doctor Juan Antonio Gavito Zoboli, Sí. que integra el Codicen y nos ayuda a poner la mañana en camino. Hola Juan, buen día y bienvenido. Buen día, gracias por invitarme. Al revés, gracias a vos por aceptar la invitación. Primero, siento la obligación ética de saber cómo está tu salud, porque vos diste positivo semanas atrás, ¿no? Sí, sí, estuve enfermo, estoy de alta desde el lunes, ya reintegrado, pero hoy con las medidas nuevas volvemos al teletrabajo. Pero digo, es una experiencia fea que no se la recomiendo a nadie y sirve para reafirmar el postulado de que todos nos tenemos que cuidar mucho. Si bien tengo entendido por las informaciones que uno ha recibido, incluso por las experiencias que uno ha escuchado, el COVID afecta de manera distinta a distintas personas. En tu caso, ¿cómo fue? Y si la comparamos con, presumo, gripes que has tenido otros años, si has notado diferencias. Que ahí te congelado. Estás con el micrófono apagado, Juan, cuidado, ¿eh? A A ver ver, a ver. ahora. Ahora sí, perfecto. Porque se ve que quiere entrar otra llamada. No, en mi Ajá. caso no fue grave por suerte, sí te tira mucho al suelo, o sea, te debilita mucho. Y bueno, te deja esa sensación de fragilidad que nos viene bien a todos los humanos, ¿verdad? Tengo una curiosidad de cómo funcionan las cosas. ¿Cuándo te enteraste vos de la decisión? ¿Cuando habló el presidente o, me imagino, un rato antes? Nosotros estábamos en contacto a través del presidente del Consejo Directivo, porque todas estas cuestiones se conversan. Sin perjuicio de eso, muchos de nosotros ya veníamos pensando en que era imprescindible pasar a una modalidad de cierre total, más que nada por el tema sanitario, obviamente, más que por el educativo. Bien, es decir, la suspensión de las clases presenciales como herramienta para sujetar la movilidad. Podría ser ese el resumen, ¿no? Desde luego, pero además teníamos múltiples pedidos desde la interna de la enseñanza. A ver, antes que eso todavía, desde los distintos SECOED, de los departamentales, situaciones muy, pero muy apremiantes, como el caso de Río Negro, Artigas, Rivera, el propio Durazno hace unos días. O sea que las comunidades locales lo estaban pidiendo y también las comunidades educativas, algún gremio también, como el de Montevideo, de los maestros de Montevideo. Porque no es solo pensar en el hecho educativo como tal, sino en lo que es todo el funcionamiento de los centros de enseñanza, la movilidad de las personas, los papás que van a llevar niños a traer, los maestros y docentes en general que trabajan en más de un lugar, que se desplazan incluso en transporte interdepartamental. O sea que había todo un estado de ánimo, digamos, que realmente no estaba permitiendo cumplir con la tranquilidad del caso la función docente. Eso es lo que nos parecía y creo que esto viene a confirmar esa sensación previa. Así que entonces si tuviéramos que resumir, y desde tu perspectiva, a ver si entiendo bien, nada de lo anunciado ayer, para decirlo en dos palabras, puede sorprender a nadie, ¿no? Yo creo que no, yo creo que no. Además, hablando en plata, Sí. diríamos vulgarmente, estamos hablando de 3 días de esta semana, porque la que viene hubiese sido de cualquier modo vacaciones. Ujú. O sea que no es algo que altere fundamentalmente los aprendizajes. Claro está que nadie puede garantizar lo que va a pasar inmediatamente después de Semana Santa o de turismo. Ahí Bien. tendrá que verse de qué forma, de acuerdo a la situación en ese momento, retomamos gradualmente por áreas, por sectores, por niveles, y eso es lo que vamos a deliberar en estos días. Bien. Y, bueno, justamente uno, te imaginarás que uno de los asuntos que tenía previsto para que abordaras, para conocer tu opinión, tiene que ver con que es cierto, estos 3 días, el de hoy, mañana y pasado, ya se venía la Semana de Turismo, la Semana Santa, por lo tanto ya se sabía que iba a haber una detención de las actividades presenciales, luce a poco como para comprometer gravemente los procesos de aprendizaje. ¿Voy bien hasta ahí, doctor? Exactamente, eso es lo que yo pienso.
Del mismo modo, y por esa razón, podríamos suponer, a pesar de que ni tú ni yo somos médicos, ni tú ni yo somos inmunólogos, ni tenemos conocimientos específicos de la materia, aunque en este último año todos hemos aprendido algo, ¿no es cierto? Del mismo modo y con la misma lógica, podríamos llegar a suponer que esta semana y piquito a lo mejor luce como un tanto insuficiente para aplacar, solucionar el problema de fondo, ¿no? Bueno, eso lo va a decir el tiempo y lo van a decir los que saben. Cada uno habla de lo No, que no. puede. Pero estoy de acuerdo, ¿sí? La duda es valedera, claro. Estábamos caminando por la vereda del sentido común, sin querer dar anuncios de ningún tipo. Estamos caminando en la misma vereda, ¿verdad? En ese razonamiento, tú y yo. Sí. También se ha anunciado que ese regreso sería paulatino y el ministro de Educación, ayer, una vez terminada la conferencia, señaló que seguramente apelando a los más pequeños, bueno, porque tienen más dificultades para quedarse solo, porque, en fin, implica una logística familiar que no siempre se puede resolver satisfactoriamente. ¿Podríamos decir que esa también ya es una, a priori, decisión tomada? Sí, es un criterio. Yo agregaría otro, y es que no todas las situaciones son iguales y desgraciadamente van cambiando. Por ejemplo, hay zonas rurales donde prácticamente la enfermedad no se ha manifestado justamente por la baja densidad de población y los pocos contactos. Entonces, no tiene sentido decir que a todo el mundo en el mismo momento se le va a aplicar la misma solución. Es Hemos perfecto. tenido, hemos tenido casos, por ejemplo, yo citaba el departamento de Río Negro. A mí me tocó visitarlo sobre fines del año pasado y prácticamente iba invicto, no tenía casos. Hoy es uno de los que está más en rojo, ¿verdad? Lo mismo pasó con Durazno. Creo que Flores justamente es el que se va salvando, permanece en amarillo, quizá por la baja población en general y la baja densidad. Uh Entonces, -huh. una de las cuestiones que vamos a tener que trabajar y mucho es, partiendo de la premisa de que es buena y es necesaria la mayor presencialidad posible, ir detectando en qué lugares geográficos, en qué instituciones una por una y en qué niveles educativos se puede volver a esa presencialidad. No, Perfecto. Por más que Uruguay es un país chico y con poca población comparado con otros, no tiene sentido estas medidas así generales a rajatabla porque puedes estar cometiendo errores. Bueno, me permito agregar en la misma dirección que tú señalas que así como una vez que un año atrás se suspendieron las clases en el arranque, como era lógico porque había mucha incertidumbre acerca de todo, el regreso no fue al barreri para todo el mundo, se empezó con las escuelas rurales, las más pequeñas, casi como un, en el buen entendido término, como una especie de prueba, de ensayo que la comunidad en su totalidad iba ejerciendo, ¿no? Es así mismo, es así mismo. Bien, entonces, apoyándome en esto que decís, hay preguntas que no obstante tienen que ver con el día a día, con la concreción de asuntos que lucen importantes. Aún advirtiendo, me queda muy claro, y hasta no le importa a nadie, te diría que hasta comparto esto de que 3 días la aguja de los aprendizajes no se mueve, o por lo menos no se mueve tanto como para comprometer los mismos, aún así, 3 días que los chiquilines en el Uruguay no van a tener eh, intercambio y gesto de educación, de ingreso, de conocimiento. Perdón que yo lo traduzca en esos términos probablemente poco pedagógicos, pero yo vivo la educación como eso, algo como un vendaval que te va mejorando como ciudadano de la República. Así, es así, pero la parte buena de esto es que tuvimos todo el año pasado de aprendizaje, todos, los docentes, la institución, o sea que hay mucho vínculo, mucho contacto remoto, a distancia, como decíamos antes, virtual, como se dice ahora, en que se puede hacer ese seguimiento. Además, hay figuras que están destinadas a eso, a ir retomando el vínculo con los niños y con los jóvenes. Estoy hablando de los maestros comunitarios, estoy hablando de adscriptos, figuras que cumplen unos roles intermedios de articuladores en las cuales nosotros apostamos mucho, ¿verdad?
está claro que una cosa es una lección en un nivel de educación media o de bachillerato, y otro es un primer año de escuela, o otro es una clase de inicial, o una clase de alguna escuela especial donde es imprescindible ese vínculo directo hasta en la sexualidad. Pero entonces, para que me quede claro, consejero, digamos, estas herramientas que de algún modo se forjaron o se afinaron o se perfeccionaron el año pasado en medio del baile, ¿no es cierto? Estas herramientas que necesitan de logística, que necesitan de recursos técnicos y de recursos humanos. Si la situación, lo que es admisible, puede ocurrir, si la situación no mejora rápidamente y debamos sí o sí alargar un tiempito más las clases a distancia, esas herramientas, el Estado uruguayo, la educación pública uruguayo, las tiene. Y agrego una subpregunta. En el marco de anunciados y denunciados por parte de varios sindicatos, recortes presupuestarios, ¿esas herramientas corren riesgo, Gabito? No, las herramientas las tenemos. Yo siempre digo que una de las cosas buenas que nos dejaron las administraciones pasadas fue el Plan Ceibal, por ejemplo. El propio Plan Ceibal ha evolucionado porque ha trabajado mucho más en contacto directo con la ANEP y sus objetivos, ha capacitado docentes, pero también la propia ANEP tenía y tiene sus plataformas. De modo que esto, aunque no tuviéramos la pandemia en esta situación, ya lo deberíamos estar pensando en utilizar de manera permanente. Y yo te pongo un caso, me decía un muchacho de bachillerato, al principio la profesora de matemática en el pizarrón escribía, hacía las gráficas y lo filmaba con el teléfono. Y no se le entendía mucho porque incluso hasta por reflejo de la cámara y todo no se veía. Ahora tiene una herramienta informática que a ella le permite escribir en su pantalla y a mí me aparece directo y con toda nitidez en mi pantalla, en mi dispositivo. Entonces son pequeños avances que, aunque parezca mentira, se van produciendo y mejoran. Lo otro es que esa herramienta informática esté al servicio de la didáctica de cada asignatura. No es solo que yo filmo una clase como si estuviera en el fondo del salón, sino que pongo ejercicios, hago prácticas, ¿entendiste? Entonces, creo que en ese sentido vamos mejorando. Desde Pero luego eso, ¿sí? adelante tú, adelante tú. Eso de ningún modo sustituye a la presencialidad, y ya hemos tenido alguna evaluación que dice que efectivamente los conocimientos no han sido adquiridos de la misma manera que si las clases hubieran sido normales, pero eso sería ilógico pensar lo opuesto. Lo que tenemos que pensar es cómo compensarlo, ¿verdad? La pregunta es, esas herramientas, esos instrumentos técnicos y los recursos humanos de los docentes o personas que auxilien desde el punto de vista informático, me imagino, hoy ya no se están usando, hoy me refiero, hoy los chiquilines no tienen clases, me imagino, en los hechos. No, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que están conectados. Así. Si los institutos estaban preparados para eso, sí, la orden es que hoy estén conectados, claro que sí. O sea, pero la orden llegó ayer a las 10:30, 11 de la noche, digamos. Te explico por qué, porque esta modalidad híbrida ya se venía utilizando, por ejemplo, en el caso de aquellos grupos superpoblados que habían sido subdivididos. Entonces, el famoso tema, ¿no? El lunes, miércoles y viernes mitad de clase, martes y jueves y sábado la otra mitad, pero los que no les tocaba ese día podían seguirlo por vía informática. Me puedo quedar con la idea, Juan, que los chiquilines en las escuelas o en los liceos o escuela industrial, perdón, me sale decir escuela industrial todavía, ¿no? Universidad del Trabajo. En todo caso, esos chiquilines, hoy, mañana y pasado, antes de turismo, ¿van a tener clase? Esa es nuestra idea y esa es nuestra decisión. Ahora, yo no te puedo asegurar que en cada una de las 2.800 establecimientos que hay esté funcionando todo a la perfección. Por eso yo también he insistido mucho
Ujú. en que la administración de un sistema tan amplio como es el nuestro no puede quedar en manos de 5 personas, porque aunque le dedicáramos 5 minutos a cada establecimiento, no podríamos ni saber lo que allí pasa ni decidir lo mejor para cada caso. Entonces nosotros confiamos mucho en lo que yo llamo las autoridades técnicas, es decir, las autoridades de carrera. Estamos hablando de 300 inspectores, estamos hablando de varios cientos de directores, que son los que realmente saben de qué manera trabajar, primero porque han estudiado, segundo porque han concursado, conocen sus propias realidades. Entonces estamos dándole libertad y estímulo para que ellos trabajen. No transfiriendo la responsabilidad, porque esa siempre del nivel máximo directivo, pero sí dándole alas porque sabemos que tienen la capacidad creativa para conseguir lo mejor en cada caso. Pero en todo caso, me queda clarísimo, ¿eh? No, estás abordando las cosas con sentido común, pero aún así, no es lo mismo que de estos 2.800 funcionen bien 280, el 10%, a que funcionen bien 2.500 y entre comillas solo 300 estén con dificultades o la corran de atrás, ¿no? Exactamente, no es lo mismo y por eso nosotros durante todo el día de hoy, en estos días, estamos recibiendo digamos, los reportes de cada uno de los subsistemas, las direcciones generales de primaria, secundaria, UTU, formación docente o Consejo de Formación en Educación, que no ha empezado todavía, pero que está también en las gateras para arrancar. Y bueno, lo que estamos queriendo es que cada uno haga lo que tiene que hacer, ¿verdad? Porque si ¿Mm? todos nos sentamos de brazos cruzados, es decir, hasta que no me llegue la orden yo no voy a hacer nada, esa no ha sido la tradición del magisterio o del profesorado uruguayo, que ha sido en general proactivo y positivo. Justamente en la condición proactiva que ha tenido la educación pública en el Uruguay y especialmente, aún está cercano el nacimiento de Varela, y especialmente la escuela, es tan proactiva y es tan partícipe de la vida cotidiana de buena parte de los orientales, que allí muchos gurises comen. Se ha dicho en las últimas horas que aparentemente los chiquilines ni hoy, ni mañana, ni pasado no comerían en las escuelas. Y si bien yo puedo entender que de pronto no recibir matemáticas, lengua o geografía durante 3 días se puede arreglar, no recibir la comida es otra cosa, ¿verdad? ¿Dónde estamos parados con relación a ese tema? Creo que eso es un error de información y de apreciación, porque lo que no hay es el funcionamiento material de los comedores en los locales escolares, pero hay la provisión de tickets, alimentación y de depósito en las tarjetas que se hace a través del BPS, como ya se hizo en el año pasado, se hizo ¿Mm? durante el verano y ya estaba previsto hacer para esta semana próxima de turismo. O sea que creo que ha sido una alarma injustificada en el sentido de que está asegurada esa alimentación escolar. No está asegurado el funcionamiento del desplazamiento físico presencial al comedor, entre otras cosas porque no podríamos obligar a los funcionarios a que se pongan a cocinar y a limpiar en esta situación, pero sí el equivalente en dinero que reciben en tickets de alimentación o en el depósito en la tarjeta de cada familia. Sí, sobre este tema entiendo que puede haber distintas miradas, pero cito lo que escribió el colega Pereira: los comedores estarán cerrados. Rosa Lesue lo informó a las maestras. Bueno, después Pereira dice: ¿en qué país viven las autoridades educativas? Hay pibes que solo comen lo que les den en la escuela. Y Patricia Madrid, otra colega, subraya: hoy jueves y viernes los comedores, hoy jueves y el viernes los comedores escolares estarán cerrados. Después de turismo, las familias van a recibir 85 pesos por día que corresponde por niño, dijo la directora Graciela Fabeiro, la directora de primaria. O sea, los niños comerán aire. Vergonzoso, agrega además Madrid. Más allá de los adjetivos, los hechos, entiendo, pero después de turismo, para las personas que necesitan comer todos los días, luce tarde, ¿verdad? No, porque ya empiezan a cobrar esos tickets desde ahora. Yo pienso que en esta materia todos tenemos que tratar de contribuir para aportar racionalidad y sumar y no restar, porque eso es, adjetivar de ese modo es presuponer incapacidad, por lo menos indolencia o mala intención, cuando en el fondo lo que ocurre es que este mecanismo ya se ha utilizado
no ha habido ninguna queja, digamos, por falta de acceso a la alimentación. Es más, una de las cosas que más nos ha sorprendido es que la cantidad de comensales que en el pasado se declaraba nunca aparecieron en lo peor de la pandemia. O sea, se manejaba 260.000 raciones en el año 2019 y a pesar de que por todas las vías, la vía de los comedores tradicionales, la vía de las empresas cocinando en la escuela y la vía de los tickets y la vía de la asignación se pusieron a disposición, recién estamos en 100, 100 y algo. Es algo que nos sorprende mucho y no es una limitación de recursos ni es un problema logístico. Es que realmente algo pasaba en que figuraban en los números más comensales de los que realmente había. Eso es algo que justamente tus colegas se han fijado poco, daría para una buena investigación. Nosotros lo hemos pedido a la Auditoría Interna de la Nación, que es un organismo que si bien depende del Estado, es ajeno a la ANEP, porque realmente son muchos millones de dólares que se han ido por algún lado y que se pagan con el impuesto de primaria, dicho sea de paso. Pero volviendo al punto de hoy por hoy, Juan, de sí, verdad, incluso apoyándome en el inicio de la respuesta, la necesidad de abordar con, con responsabilidad y quizás huyendo de los epítetos, situaciones que habrá que resolver y muchas de ellas sobre la marcha. Que tú aludas a una a un probable mal funcionamiento o irregularidad, no lo sé, vinculada a un año, mucho, 2 años atrás, ¿no? Porque estás hablando de las anteriores. No luce como justamente contradictorio con la necesidad de abordar el aquí y la ahora y la urgencia que tienen los más frágiles. sí, justamente nosotros nos hemos focalizado en que funcionen las cosas bien ahora, o sea, no nos hemos dedicado a hurgar en el pasado. Lo que quiero decir es que no hay ningún condicionamiento del punto de vista presupuestal, por ejemplo, a pesar de tener el dinero. No, te digo esto por lo de los famosos 85 pesos, ¿verdad? Porque lo de los 85 pesos surge no establecidos a priori, sino que es lo que calcula el INDA, por ejemplo. O sea, en esta materia nosotros tratamos de nutrirnos de opiniones ajenas. Entonces, no es que haya una restricción presupuestal, sino que esa es la realidad. No, Sí hay un creo tema. que con todo respeto, y acá hago una interpretación de lo escrito. Me parece que el hincapié no estaba dado si los 85 pesos son suficientes o no, sino que los recibiría la familia pasada la semana de turismo, es decir, 10, 15 días después de que el niño debió haber comido. Me parece que ese es el hincapié y creo que por ahí debería estar el centro de la discusión, ¿no? Exactamente, el centro de la discusión es más bien hoy por hoy un tema logístico. Y te diría que los tickets ya están en las inspecciones departamentales, que son las encargadas de distribuir. Pero visto del otro lado, a mí me gustaría, como abogado viejo, hacer una especie de careo, porque por un lado estás pidiendo que se ponga a funcionar todo como si la pandemia no existiera, y por otro lado tenés la gente que te dice, a mí no me manden a trabajar porque yo estoy certificada, yo tengo más de 65 años, tengo comorbilidades, yo no puedo ir. Es muy difícil, digamos, compatibilizar intereses que muchas veces son contrapuestos. Y quiero ir un poquito al tema más de fondo, sin perjuicio de que después volvamos a lo de alimentación. Nosotros Sí. tenemos 700.000 alumnos, ¿no? Estamos hablando que entre los padres, estamos hablando de más de 1 millón de padres o responsables. Te podrás imaginar que ahí tenemos de todo, así como ocurre en preferencias políticas o deportivas, hay fundamentalistas científicos, hay negacionistas, hay gente que dice, yo no me vacuno, por ejemplo, el 40% de los docentes no se ha vacunado, que es bastante fuerte eso, ¿no? Hay gente que dice, yo a mi hijo no lo mando, y hay otros que te dicen, por favor, yo quiero que mi hijo vaya y que tenga el servicio educativo. Entonces nosotros lo que tenemos que tener es una equidistancia y la serenidad suficiente para tomar las decisiones en las que, respetando la libertad de cada uno, el servicio esté asegurado. Pero es difícil. Fíjate que lo que pasó el día 19, que fue el día de Varela, ¿verdad? Mucha gente que se manifestó diciendo, a ver, fíjate lo que había ocurrido en ese momento.
que era haber eliminado la obligatoriedad de la presencialidad. O sea, el servicio estaba abierto, las clases se dictaban, lo único que se decía, señor papá, señora mamá, si usted tiene desconfianza, cuidado o temor, no se le va a poner falta a su hijo, ¿verdad? Eso implicó unas reacciones furibundas en las redes sociales, actos públicos y demás, pero la misma gente o mucha de esa gente a la semana estaba pidiendo que se cerraran totalmente las escuelas. Entonces, hay mucha contradicción entre colectivos e intracolectivos. Entonces, yo creo que todos tenemos que hacer un llamado a la serenidad y a tratar de razonar entre todos qué es lo mejor para el Uruguay. No qué es lo mejor para sacar partido para tal lado, para tal otro, o desgastar tal figura o desgastar tal institución. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que cuidar en este momento. Sí, luce otra vez, Juan, lo que tú decís con mucho sentido común. No obstante ello, y sin que luzca como contradicción, si un niño se alimenta en la escuela, aunque haya una medida discutible, buena, acertada o incluso acertadísima, ese niño de todos modos tiene que recibir su alimentación. Esto está fuera de cualquier posibilidad de ser discutida, ¿no? Creo. Pero ese niño tiene la posibilidad, el papá de ese niño tiene la posibilidad de ir a la escuela, levantar el ticket y con ese ticket comprar el alimento en el almacén de la esquina. Perfecto. Tú me dices que eso está ocurriendo hoy, que ahora, en una hora, cuando almuerzan los gurises, el papá va a poder retirar hoy de la escuela ese ticket. Dentro de una hora te lo confirmo porque yo no manejo la inspección departamental de cada lugar, pero estaba pensado de ese modo. O sea que pienso que si eso no ocurre, hay, como te decía, estamentos intermedios que tienen que hacer su tarea, ¿verdad? Y es a los que nosotros queremos acudir. Pero de cualquier modo, el principio de que la alimentación escolar se provee es a esta altura una política de Estado. Todo el mundo sabe que no es específico de la educación el servicio de alimentación, pero ya está incorporado. De modo Sí, que está fuera de discusión conceptual. Puede haber discusión, como te digo, de cómo solucionarlo desde el punto de vista logístico, material. Bien. Pero también quiero reiterar el hecho de que yo no puedo obligar a que las limpiadoras y las cocineras y las directoras y las cuidadoras, porque hay gente que acompaña a los niños durante el almuerzo, vayan cuando hay, por un lado, una orden del gobierno que dice que la escuela tiene que estar cerrada, pero por otro lado tienen su propio derecho que dicen, no, yo no voy a ir a contagiarme, no voy a ir a que la mamá y el papá anden circulando virus, ¿entendiste? Entonces son muchos intereses. Nunca dejé de entenderlo. Están válidos unos como otros, ¿no? Claro, es exactamente así. Sin embargo, eso jamás, nunca, ninguna circunstancia debería provocar que un niño no coma, ni hoy, ni mañana, ni pasado. Desde luego, pero eso no ha ocurrido, menos por ahora. Bueno, bien. Ojalá, doctor, ojalá. Para terminar, tu colega Cayani dice, parece raro un gobierno que prioriza bares y casinos sobre las escuelas. Ya sé que te excede, pero a mí me gustaría tener tu mirada acerca de esto que se ha insistido mucho en las últimas horas. Cerramos las escuelas, pero a los casinos no los tocamos. ¿No luce simbólicamente como una, al menos, por decirlo menos, potencial contradicción? Sí, es verdad, yo lo comparto, aunque creo que es una modalidad de pensar más en erosionar el prestigio del gobierno que en aportar soluciones, porque en el fondo casinos y bares tienen un público reducido y adulto. Te podría poner las llamadas, te podría poner las marchas, si vamos a poner todo en el menú, pero acá estamos hablando de 700.000 alumnos, tiene una dimensión tan grande. Estamos hablando de docentes que trabajan en más de un lugar, que circulan, gente además joven que tiene su vida social. Entonces, los tambores y las marchas, ayer el presidente lo entendió quien lo quiso entender, ¿no? Es decir, lo entiende. Justamente va a haber una disposición explícita a que no ocurran. O sea, la escuela no, las marchas no, los tambores no, los casinos sí. ¿Es raro de explicar o no? No, yo creo que dijo, si no le escuché mal, que iban a terminar a la misma hora que los demás lugares. Pero vuelvo al concepto. Sumemos toda la gente que va a los casinos y a los bares y veamos cuántos son y de qué
estrato social, no estrato socioeconómico, sino de qué estrato etario son, y comparemos eso con más de 1 millón de personas entre jóvenes y adultos. Entonces, creo que yo no soy especialista en temas sanitarios, pero creo que el riesgo es mucho mayor, la dimensión es mucho mayor. Es muy claro otra vez lo que decís. Podemos coincidir que a veces las decisiones de cualquier tipo, ni hablar las políticas, tienen que apoyarse en números, pero también en simbología, es decir, que de alguna manera la construcción ciudadana que hacemos, como padres, como hijos, como abuelos, como gobernantes y como gobernados, se basa en datos concretos, objetivos, pero también en signos y símbolos que representan cosas. Yo estoy de acuerdo, sí. Quizá esa es una de las explicaciones para este impuesto a los sueldos altos públicos, que la gente dice es presupuestalmente poco significativo, pero creo que simbólicamente es muy significativo, y yo sinceramente lo comparto, porque hay que ser también, la gente habla mucho de solidaridad, pero mira poco para el costado. Fíjate que en el sector público nunca se dejó de pagar un sueldo o jubilación puntualmente, ¿verdad? En el privado, tú lo sabes mejor que nadie, está muy difícil. Negocios cerrados, gente en seguro de paro total, seguro de paro parcial. Entonces, una vez más, no quiero yo ahora ponerme en la situación que criticaba, pero la exhortación es a mirar un poquito al costado, mirar el colectivo y ver qué puedo aportar cada uno por la positiva. Y esto no es un eslogan No, político. además ya está viejo, ya fue una elección anterior esa. Quiero decirte, ¿qué ganamos con criticar y sobre todo asignar al otro una mala intención que sería absurdo? Porque ¿qué más quisiera un gobierno, autoridades, de lo que fuere? Mala intención, yo no, te voy a ser franco porque estamos hablando con mucha franqueza, yo no he escuchado tanto acerca de mala intención. Gabito, querido, tengo que dejarte por hoy porque se nos acaba el tiempo. Esta modalidad es muy buena, pero también tiene sus límites, las del tiempo, ¿verdad? En todo caso, viste que impuesto para los privados también los pidió tus socios, tus amigos colorados, ¿no? Que también pidieron eso, pero en todo caso lo dejamos para la próxima. ¿Te parece, Juan? Y ojalá en el estudio tenemos mampara que también nos cuida a todos, ¿de acuerdo? Claro, yo lo último que pido es una reiteración. Coherencia, por favor. Yo no puedo entender gente que pide hoy que se cierre la escuela y mañana que proteste porque no se abre. ¿Entendiste? Por favor, Bien. seamos coherentes y apoyémonos entre todos. Bien. Gracias otra vez, Gabito, de verdad. A la orden.